tren cargado con municiones de la OTAN ha sido destruido en la región de Kharkov. En Ucrania, después de esto, ha reportado un ataque devastador precisamente sobre sus filas tras este bombardeo a cargo de las Fuerzas Armadas rusas. El tren habría transportado municiones de la OTAN con artillería crucial para el ejército ucraniano de su más reciente envío para reforzar a las tropas en el frente por el lado de Ucrania, pero fue alcanzado, como vieron en las imágenes, 2 veces por misiles Iskander, causando explosiones tan potentes que se escucharon claramente en el centro de Kharkov. Las ambulancias se dirigieron de inmediato a Budi, que es una aldea que alberga un importante cruce ferroviario y numerosos almacenes utilizados por el ejército ucraniano. Y este ataque no solo destruyó el tren y sus suministros, sino que también dejó al ejército ucraniano en una posición bastante precaria en la región. ¿Qué significa este ataque ahora para el subsecuente envío de armamento de la OTAN? Ahora sí que ni siquiera habían desembarcado el nuevo paquete de ayuda militar que iba en este tren cuando ya estaba hecho añicos por los cielos. Estamos viendo una estrategia de las fuerzas rusas en donde va a ser cada vez más difícil que la ayuda militar de la OTAN llegue al frente ucraniano. ¿Qué va a pasar con los F-16 cuando realmente lleguen? Dicen que llegaron 4, nadie los ha visto, pero ¿qué va a pasar? Porque su seguridad está muy comprometida. Además de este ataque, se informó también que en Shabanka, un suburbio de Odessa, un ataque más con misiles resultó en la eliminación de varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y también ahí había mercenarios extranjeros. Según reportan diversos medios, este ataque habría sido en un edificio utilizado como base militar, en donde se había destruido a varios generales ucranianos y a un número muy importante de mercenarios que, fíjense, provenían principalmente de países miembros de la OTAN. Esto no es una sorpresa, porque muchos de los países de la OTAN han estado hablando de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, y muchos sospechamos que esas tropas ya están ahí disfrazados de mercenario, dándole apoyo militar y logístico a Ucrania con equipo que ellos no saben manejar, precisamente como los ATAC-MS, los Patriots. Pero la presencia de estos mercenarios hoy nos deja preguntas importantes. ¿Eran realmente mercenarios o eran soldados encubiertos de la OTAN? Esta línea tan delgada debe de ser analizada porque hay diferentes niveles de involucramiento directo de la OTAN en el conflicto. La evidencia sugiere que estos individuos podrían haber sido efectivos militares operando bajo una cobertura muy diferente, y ahora el tren que fue destruido en Kharkov llevaba municiones de la OTAN, específicamente municiones de artillería, y esto era vital para las operaciones del ejército ucraniano, que ya no van a ver una sola de esas artillerías que jugarían un papel crucial para poder reabastecer a sus tropas en el frente. Eso sin hablar del costo de estas municiones que, pues como sabemos, se estima en miles de millones de dólares, parte de un paquete multimillonario de ayuda militar que se le ha ofrecido a Kiev, pero, pues por cierto, no sabemos si esto se lo van a descontar de esto, porque nunca llegó, nunca logró desembarcarse. Un tren entero cargado con estas municiones de la OTAN representa una inversión muy importante, y ahora la destrucción de este tren pues no solo tiene un impacto económico, sino que también, sobre todo, tiene un impacto muy estratégico, porque estas municiones de la OTAN las necesitaba el frente ucraniano para poder reabastecer a sus tropas, que en estos momentos están en una posición muy precaria, muy difícil frente a una feroz ofensiva rusa. Las estadísticas son claras y ya hemos hablado mucho de esto en este podcast, de cómo en gran medida Ucrania depende de reabastecer con municiones y equipos al frente, que en estos momentos literalmente no tiene bala, no tiene cómo hacer frente y sostener precisamente las filas. Luego está el hecho de que estos ataques rusos están afectando áreas claves como Odessa y Kharkov, y eso nos sugiere una estrategia deliberada para desmantelar la infraestructura militar ucraniana. Al atacar depósitos de municiones y centros logísticos, pues Rusia está tratando de cortar el suministro y de debilitar la capacidad de Ucrania para sostener operaciones prolongadas. ¿Por qué estos ataques son tan importantes?
Pues porque afectan directamente la capacidad de Ucrania y la única esperanza que tenían para poder sostener el frente de batalla. Y ahora, sin municiones, sin liderazgo militar efectivo, con la pérdida de sus altos generales en este ataque y también con estos mercenarios extranjeros, que seguro también estos mercenarios eran soldados altamente entrenados para utilizar los equipos occidentales más importantes, pues ahora esto es un factor de desestabilización muy poderoso. Y en la región de Kharkov, por ejemplo, la destrucción de ese tren de municiones que veíamos al principio de este podcast, pues va a tener un efecto dominó en las operaciones militares ucranianas, porque sin los suministros necesarios, las unidades en el frente pueden enfrentar dificultades para mantener sus posiciones, y eso va a resultar en una retirada o en la pérdida de más territorio estratégico. Tan solo en esta semana habían perdido ya 4 zonas muy importantes de Ucrania que ahora están bajo el control ruso. Y luego vemos este ataque de Chabanka, en donde, repito, se eliminaron altos oficiales y mercenarios de la OTAN, de países miembros de la OTAN, que va a terminar impactando en la organización de las operaciones y en lo que Ucrania haya tenido planeado. Por cierto, en esa planeación seguro contaban con estos misiles de artillería, con estas artillerías que no llegaron, y los mercenarios extranjeros que han jugado un papel muy importante del lado ucraniano, porque son los que tienen realmente el conocimiento, la habilidad, los entrenamientos militares para poder operar estos equipos. Pues el hecho de que ya no estén significa una reducción en la capacidad de lucha efectiva del ejército ucraniano. Todas estas tácticas rusas están diseñadas para crear caos y para debilitar la estructura organizativa del enemigo, y al atacar tanto los suministros físicos como el liderazgo, las fuerzas rusas están intentando paralizar la capacidad de Ucrania para luchar de manera efectiva. Los datos ahí están. Nos muestra un patrón muy firme según distintas fuentes de inteligencia militar. Pues ahora, y además es fácil deducir, las fuerzas rusas están incrementando los ataques a la infraestructura crítica y a los centros de mando y de control ucranianos para que no puedan reabastecerse. Y estos envíos de la OTAN pues terminan siendo humo en el camino cuando no logran llegar a su destino final en el frente ucraniano. Y pues vamos a ver qué sucede, Alba, después de esto. ¿Cómo va a impactar? Que por cierto, esa es la encuesta del podcast. ¿Cómo impactará la destrucción del tren de municiones al envío de armas de la OTAN? ¿Va a reducir significativamente el envío? ¿No va a tener gran impacto? ¿O va a aumentar los esfuerzos de envío? Pues mira, Alba, yo me adelanto un poquito en mi decisión, en mi opinión. ¿De qué sirve que refuercen el envío de armas si en el camino se vuelven humo? Sí. No, y que ya lo hemos visto y ya se está volviendo una constante, desafortunadamente, para el ejército ucraniano y para sus aliados. Es la tercera vez en el round, como dirían aquí, es la tercera vez en línea que le vuelan cargamentos de armas. Primero fue un tren, recuerdan que justo apenas cruzó la frontera para estar en suelo ucraniano, lo bombardearon, un tren con municiones. Luego les bombardearon otro tren que iba cargado de tanques de guerra. Por lo menos iban 20 tanques que destruyeron. Hace una semana, 2 semanas, sea el caso. No tiene mucho. Y ahorita vemos otra vez otra destrucción del cargamento. Entonces, ayer hablábamos justo de los F-16, de los famosísimos F-16 que dicen que ya están en Ucrania, que hay muchas notas, entre ellas un medio que dice que ya están en Ucrania, es Yahoo Noticias, que dice que ya están 4 en Ucrania, y que decíamos nosotros, ¿en qué aeródromos? Si Ucrania ya no tiene ningún aeródromo disponible, le han destruido prácticamente todos. ¿Dónde? No se revela la ubicación por seguridad. Entendemos ese punto. Pero luego decíamos, desde que inició la guerra a este momento van 2 años y medio. Para que nos dieran los tiempos, para que los pilotos ucranianos pudieran pilotar esas naves y esas aves también, tendrían que haber empezado el entrenamiento mucho antes de que iniciara la guerra, porque supuestamente lo van a hacer pilotos ucranianos. No dan los tiempos, tampoco están los aviones en suelo ucraniano. Lo más creíble es que estén en suelo de Polonia,
Polonia tiene la capacidad para albergarlos y al ser miembro de la OTAN, pues están protegidos. El detalle va a ser cuando esos aviones ingresen en el espacio aéreo ucraniano, porque Ucrania no tiene defensas antiaéreas. Sí. Y también estamos viendo que le volaron hoy cargamento, pues tiene aún menos municiones para defender esos F-16 y para defender lo poco o lo mucho que todavía tenga de armamento en suelo ucraniano. No está sencillo, Alba. Y ahora, hablamos de municiones, hablamos de artillería. Hablemos ahora de esos F-16, Alba. Si un tren mira lo que pasó, ¿dónde están esos famosos 4? Por cierto, Alba, ¿te acuerdas que ayer comentábamos esto de que dice la OTAN que ya llegaron los primeros 4 F-16? No he visto una sola foto, no he visto una imagen, no he visto un video de esto. Pero lo que sí leí hoy por la mañana es que esos famosos F-16 van a ser mucho menos de los que se le habían prometido, si es que finalmente llegan. Y si llegan, van a llegar a estar escondidos en alguna locación que, como tú dices, pues desconocida por seguridad, pero en el primer momento en que se asoma la punta de uno de estos F-16, como decimos en México, adiós Nicanor, porque no tienen Patriots, no tienen sistemas de defensa. Dice nuestro amigo Hilario Núñez, se dice que los F-16 volaron sobre Odessa y que salen de Rumanía. Sí, es que hay muchos dichos se dice que están en Rumanía, se dice que están en Polonia, pero realmente no hay pruebas de que sí estén ya cerca de lo que le prometieron. Supuestamente llegaron 4. No hay imágenes ni nada, por seguridad. Entendemos el punto, pero bueno. Supuestamente llegaron 4 y que a finales en unas semanas van a llegar más. El número exacto no lo han dicho. Habían mencionado una cifra, luego se han ido haciendo como que la Virgen le habla y no han dicho nada. Lo que sí es cierto es que todos coincidimos en algo. No los van a pilotar pilotos ucranianos. No tienen la capacidad porque un F-16 es un avión sumamente tecnológico que se necesitan años de experiencia. Los ucranianos no tienen la experiencia porque el ejército ucraniano nunca tuvo en su poder un F-16. Entonces necesitan primero tener los entrenamientos, las horas de vuelo y no den los tiempos. El tiempo más corto para que un piloto pueda acceder a poder manipular un F-16 son 2 años y medio. Tendríamos que estar diciendo que desde el día 1 de la guerra se fue un grupo de pilotos sumamente expertos de Ucrania, que no dudo que los tenga, por supuesto que los puede tener como cualquier otro país, pero desde el día 1 se fueron a hacer los entrenamientos y apenas hace unas semanas empezaron a decir que estaban dándole los entrenamientos a los pilotos ucranianos. Entonces, esos F-16 no están en Ucrania, están en suelo de la OTAN y están siendo pilotados por pilotos de la OTAN. O sea, ya la OTAN está de frente. Por eso es que hace unas horas, si recuerdan el podcast que hicimos hace un momento, era que Rusia dijo, por cada misil de la OTAN, un misil ruso. O sea, ya está Rusia diciendo, pues ahora vamos a lo que tú hagas, yo hago. Por cada despliegue de misil que tú hagas, yo voy a hacer lo mismo. Porque ya de plano se están quitando la careta a la OTAN y se están metiendo de lleno a combatir la guerra. Habían iniciado diciendo que era una guerra Ucrania con Rusia, y realmente nunca ha sido así. Siempre ha sido la OTAN contra Rusia en el laboratorio del suelo ucraniano. ¿Tú sabes, Alba, todos los intereses económicos que hay sobre Ucrania? El dineral, estamos hablando nada más de $60,000 millones solo de Washington. Estamos hablando de un plan de $300,000 millones en combinados de dólares que se van a ir a los bolsillos de la industria armamentista, que hoy el enemigo número 1 de esa industria armamentista, por cierto, es Donald Trump. Ayer estuvo Víctor Orbán en Mar-a-Lago con Trump y salió diciendo que Trump iba a terminar con esa guerra en Ucrania antes de que asumiera la presidencia. Vamos a hablar en nuestro siguiente video acerca de esto que acaba de pasar. Ya hay más información acerca del estado de salud de Donald Trump y qué pasó con él, las implicaciones de esto. Gracias, por cierto, por participar en nuestra encuesta. ¿Cómo impactará la destrucción del tren de municiones al envío de armas de la OTAN? Los resultados son: el 70% cree que esto va a reducir significativamente el envío de armas. El 18% cree que esto va a aumentar los esfuerzos para enviar más. Y el 12% cree que no va a tener un impacto significativo en este conflicto, Alba. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.